Suegra, voy a verificar sus frenos. Usted es anciana, necesita más cuidado. Esas fueron las palabras exactas que mi nuera Rebeca me dijo 3 días antes de que encontrara el rastreador debajo del asiento de mi auto. En vez de confrontarla, lo removí discretamente y lo envié directamente a la policía. La llamada que recibí 3 días después reveló algo tan aterrador que casi me desmayo en medio de mi sala. Pero lo que descubrí después de esa llamada fue aún peor. Me llamo Amalia. Tengo 68 años. Y durante 6 meses completos, viví engañada creyendo que mi hijo había muerto en un accidente. Todo comenzó una tarde de martes. Rebeca apareció en mi casa sin avisar, como solía hacer. Traía una bolsa con empanadas recién hechas y esa sonrisa que yo creía sincera. Me abrazó en la puerta, me preguntó cómo había dormido, si había tomado mis medicamentos. Actuaba como la nuera perfecta, como la hija que nunca tuve. Amalia, he estado pensando, me dijo mientras servía café en la cocina. Su auto ya tiene muchos años. ¿Cuándo fue la última vez que revisó los frenos? Miré hacia la ventana donde estaba estacionado mi viejo sedán gris. Tenía razón. El coche tenía casi 15 años. Pero funcionaba bien. Yo solo lo usaba para ir al supermercado, a la iglesia los domingos, a veces al centro médico. No lo sé, Rebeca. Hace tiempo, supongo. Ella dejó su taza sobre la mesa con un golpe suave pero deliberado. Se inclinó hacia mí con esa expresión de preocupación exagerada que ahora, mirando atrás, debía haber cuestionado. Suegra, voy a verificar sus frenos. Usted es anciana, necesita más cuidado. No quiero que le pase lo que le pasó a... Se detuvo. Bajó la mirada. Lo que le pasó a mi esposo. Mi hijo. Su esposo. Muerto hace 6 meses por un fallo en los frenos. El corazón se me estrujó. Asentí sin palabras. Ella tomó mis llaves del gancho junto a la puerta y salió hacia el auto. La vi desde la ventana, agachándose junto a las llantas, abriendo el capó, moviendo cosas que yo no entendía. Estuvo allí casi 40 minutos. Cuando regresó, me devolvió las llaves con una sonrisa tranquilizadora. Todo está bien por ahora, pero debería llevarlo a un mecánico pronto. Yo conozco uno muy bueno. Podría llevarlo mañana si quiere. No te preocupes, Rebeca. Puedo hacerlo yo misma. Algo en su rostro cambió por una fracción de segundo. Una sombra cruzó sus ojos. Pero desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. Se fue media hora después. Yo cerré la puerta, lavé las tazas, guardé las empanadas en el refrigerador. Intenté ver televisión, pero no podía concentrarme. Algo me incomodaba. Una sensación extraña en el estómago. Como cuando sabes que olvidaste algo importante, pero no recuerdas qué. Al día siguiente salí temprano a hacer las compras. Cuando regresé y estacioné el auto en la entrada, dejé caer mis lentes dentro del coche. Se deslizaron debajo del asiento del conductor. Me agaché para buscarlos, metiendo la mano en ese espacio estrecho y polvoriento. Mis dedos tocaron algo que no debía estar ahí. Algo pequeño, duro, rectangular, con un borde magnético. Lo saqué hacia la luz. Era un pequeño dispositivo negro, no más grande que una caja de fósforos. Tenía una luz LED roja parpadeando suavemente en un costado. No sabía mucho de tecnología, pero había visto suficientes programas de crimen en televisión para reconocer lo que era. Un rastreador GPS. Alguien estaba siguiendo cada uno de mis movimientos. Me quedé sentada en el asiento del conductor durante 10 minutos completos, sosteniendo ese objeto en mi mano temblorosa. Mi mente corría en círculos tratando de encontrar una explicación lógica. ¿Quién pondría esto en mi auto? ¿Por qué? Y entonces recordé. Rebeca. Ayer. 40 minutos revisando mi coche. Voy a verificar sus frenos. No. No podía ser. Rebeca me amaba. Ella también estaba de luto. Éramos familia. Pero la voz en mi cabeza, esa intuición que las mujeres de mi edad hemos aprendido a no ignorar, me susurraba algo diferente. No confronté a Rebeca. Cada fibra de mi ser quería llamarla, gritarle, exigir explicaciones. Pero algo me detuvo. Si ella había puesto ese rastreador en mi auto, había una razón. Y esa razón probablemente no era buena.
En vez de eso, conduje directamente a la comisaría de policía. Era un edificio pequeño de 2 pisos, con pintura descascarada en las paredes y un olor a café viejo y papeles mojados. Me senté frente a un detective joven llamado Tomás. Tenía unos 35 años, cabello oscuro corto, ojos cansados pero atentos. Puse el rastreador sobre su escritorio. Encontré esto debajo del asiento de mi auto esta mañana, le dije con voz firme, aunque por dentro estaba temblando. Alguien me está siguiendo. Necesito saber quién. Tomás tomó el dispositivo, lo examinó bajo la luz de su lámpara de escritorio, conectó algo a su computadora. Señora, estos rastreadores suelen estar registrados. Dame un par de días para investigar. ¿Tiene idea de quién podría haber hecho esto? Pensé en Rebeca. En sus visitas constantes. En sus preguntas sobre a dónde iba, cuándo salía, con quién hablaba. Tengo una sospecha, dije. Pero prefiero no decir nada hasta estar segura. Tomás asintió. Me dio su tarjeta. Me prometió llamarme en cuanto tuviera información. Salí de esa comisaría sintiendo que había cruzado un punto sin retorno. Fuera lo que fuera que estaba pasando, ya no había marcha atrás. Los siguientes 3 días fueron los más extraños de mi vida. Actué como si nada hubiera cambiado. Rebeca vino a visitarme 2 veces. Ambas veces me preguntó sobre mis planes. ¿A dónde había ido? Si había salido sola. Yo le mentí. Le dije que había ido al supermercado cuando en realidad había ido al banco. Le dije que pasé la tarde en casa cuando había visitado a mi prima Yolanda en el otro lado de la ciudad. Observé cada una de sus reacciones. La forma en que sus ojos se movían cuando le contaba mis falsas rutinas. Cómo apretaba las manos cuando le decía que planeaba hacer un viaje largo en auto la próxima semana. El tercer día, mi teléfono sonó a las 9 de la mañana. Era Tomás. Señora Amalia, necesito que venga a la comisaría inmediatamente. Descubrimos quién puso ese rastreador en su auto. Su voz sonaba tensa. Urgente. Y necesita sentarse cuando le cuente lo que más encontramos. Conduje hasta la comisaría con las manos apretadas al volante. Cada semáforo en rojo parecía durar una eternidad. Mi mente creaba escenarios, cada uno peor que el anterior. Cuando finalmente llegué, Tomás me estaba esperando en la entrada. Su expresión era sombría. Me guió hasta una sala pequeña con una mesa metálica y 3 sillas. Sobre la mesa había una carpeta manila y una laptop abierta. Cerró la puerta detrás de nosotros. Señora Amalia, el rastreador que usted trajo está registrado a nombre de un hombre llamado Hugo Martínez. Es mecánico. Trabaja en un taller al norte de la ciudad. El nombre no me sonaba de nada. Nunca había oído hablar de ningún Hugo. No conozco a ningún Hugo, dije, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. ¿Está seguro? Abrió la carpeta y sacó una fotografía. Un hombre de unos 40 años, complexión fuerte, tatuajes en los brazos, mirada dura. Definitivamente nunca lo había visto. No lo conozco, repetí. Eso pensé. Por eso investigué más profundo. Y lo que encontré. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo sus palabras cuidadosamente. Señora, su nuera Rebeca maneja un sedán color vino. Mi estómago se contrajo. Sí. ¿Cómo lo sabe? Giró la laptop hacia mí. En la pantalla había una serie de fotografías de vigilancia. Rebeca saliendo de un edificio. Rebeca entrando a un restaurante. Rebeca besando a un hombre en el estacionamiento de un motel. El hombre era Hugo. El aire abandonó mis pulmones. Me aferré al borde de la mesa para no caer de la silla. Llevamos vigilando a este hombre por otro caso durante las últimas semanas. Tenemos registros de llamadas, mensajes, movimientos. Él y su nuera han estado viéndose regularmente durante más de 1 año. 1 año. Mi hijo llevaba muerto solo 6 meses. Rebeca lo estaba engañando, susurré, más para mí misma que para él. Mientras mi hijo estaba vivo, ella ya estaba con ese hombre. Sí, pero hay más. Y esto es lo difícil, señora Amalia. Necesito que se prepare. Sacó otra serie de papeles de la carpeta. Transcripciones de mensajes de texto. Las fechas estaban resaltadas en amarillo. Estos mensajes son de hace 7 meses.
un mes antes del accidente de su hijo. Comencé a leer. Mis ojos se movían de línea en línea, pero mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba viendo. ¿Cuándo vas a decidirte? No puedo seguir así. Necesito tiempo. No es tan simple. Llevas 2 años diciendo lo mismo. O lo dejas o terminamos esto. ¿Y el dinero? ¿La casa? ¿La herencia de su madre? Si solo me divorcio, no obtengo nada. Entonces encuentra otra forma. Estoy pensando en algo permanente. Pero necesito que me ayudes. La página se volvió borrosa. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel. Siga leyendo, dijo el detective en voz baja. Pasé a la siguiente página. Los mensajes eran de 3 semanas después. Ya está decidido. La próxima semana, cuando vaya a ese viaje de negocios. ¿Estás segura? No hay vuelta atrás después de esto. Los frenos. Tú sabes cómo hacerlo sin que parezca intencional. Un accidente limpio. Te va a costar $10,000. Te pagaré cuando reciba el seguro de vida. Son $200,000. Mi hijo. Mi único hijo. El bebé que cargué en mis brazos. El niño que me llamaba cada domingo. El hombre bueno que trabajó toda su vida, que amaba a su esposa, que confiaba en ella. Lo mataron. No fue un accidente. Fue asesinato. Y yo había estado consolando a su asesina durante 6 meses. No puede ser, logré decir entre sollozos. No puede ser verdad. El detective puso su mano sobre la mía. Señora, hay más. Los mensajes continúan. Hasta hace 3 días. Me mostró la pantalla de su teléfono. Mensajes recientes entre Rebeca y ese hombre. La vieja sospecha algo. Preguntó por qué visito tanto. ¿Y el rastreador? Lo puse ayer cuando revisé su auto. Está funcionando perfecto. ¿Cuándo lo hacemos? Pronto. Primero necesito que firme los papeles de la casa. Dice que quiere dejármela a mí en el testamento. Una vez que lo haga, tiene que verse como accidente. Igual que con él. Misma técnica. Los frenos. Ella maneja a la iglesia cada domingo por esa carretera de montaña. Perfecto. Nadie va a sospechar. Una mujer de casi 70 años, frenos viejos, camino peligroso. Otro accidente trágico. Me paré de la silla tan bruscamente que ésta cayó hacia atrás con un estruendo metálico. Caminé hacia la esquina de la habitación, apoyé las manos contra la pared fría, intenté respirar. Rebeca no solo mató a mi hijo. Ahora quería matarme a mí. Todo encajaba. Sus visitas constantes. Su insistencia en ayudarme con todo. Sus preguntas sobre mis planes, mi salud, mis documentos. La presión sutil para que cambiara mi testamento a su favor. Ella estuvo en mi casa hace 2 días, dije girándome hacia el detective. Dijo que iba a verificar mis frenos. Se puso de pie inmediatamente. Tocó su auto. Sí. Estuvo afuera casi 40 minutos. Señora, no puede volver a conducir ese coche. Es posible que ya haya saboteado los frenos. Voy a enviar a un técnico ahora mismo a revisarlo. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Si no hubiera encontrado ese rastreador. Si no lo hubiera traído a la policía. Si hubiera confiado en Rebeca como lo había hecho durante meses. Estaría muerta. Me habrían encontrado al fondo de un barranco con mi auto destrozado. Otro accidente trágico. Otra víctima de frenos defectuosos. Y Rebeca habría heredado todo. La casa que mi esposo y yo compramos hace 40 años. Los ahorros de toda una vida. Los $200,000 de mi propio seguro de vida. Quiero que las arresten, dije con voz temblorosa pero firme. A ella y a ese hombre. Quiero que paguen por lo que le hicieron a mi hijo. Asintió con gesto serio. Lo haremos. Pero necesitamos hacerlo bien. Necesitamos evidencia sólida que resista en corte. Los mensajes son un comienzo, pero necesitamos más. ¿Qué necesitan? Necesitamos que confiesen. O que los atrapemos en el acto. Me miró directamente a los ojos. Señora Amalia, sé que esto es mucho pedir después de todo lo que acaba de descubrir. Pero necesito su ayuda. Necesito que actúe como si no supiera nada.
Que siga recibiendo a Rebeca. Que le haga creer que todavía confía en ella. ¿Quiere que finja?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sí. Solo por unos días más. Vamos a intervenir su teléfono. Vamos a montar vigilancia. Y cuando tengamos suficiente evidencia, los arrestaremos a ambos. Pensé en mi hijo. En su sonrisa. En las llamadas telefónicas que nunca volveré a recibir. En los domingos que pasábamos juntos. Pensé en Rebeca sentada en mi mesa, comiendo mi comida, fingiendo llorar su muerte. Lo haré, dije. Haré lo que sea necesario. El detective sacó un pequeño dispositivo de su cajón. Era del tamaño de un botón. Esto es un micrófono. Voy a necesitar que lo use cada vez que Rebeca la visite. Grabará todas las conversaciones. Tomé el aparato entre mis dedos temblorosos. Era tan pequeño, tan insignificante, pero podría ser la diferencia entre justicia y impunidad. ¿Y si se da cuenta?, pregunté. No lo hará. Es prácticamente invisible. Se lo puede prender en el cuello de la blusa, en el bolsillo del pantalón. Nadie lo nota. ¿Cuánto tiempo tengo que hacer esto? Necesitamos que ella hable sobre el accidente de su hijo. O mejor aún, que mencione sus planes para usted. Una confesión directa sería ideal. Guardé el micrófono en mi bolso. Mis manos ya no temblaban. Algo había cambiado dentro de mí en esa habitación fría de la comisaría. El miedo se estaba convirtiendo en otra cosa. Rabia. Determinación. Sed de justicia. Hay algo más, dijo el detective. Su auto. Lo vamos a revisar hoy mismo, pero no podemos repararlo de forma obvia. Si los frenos están saboteados y de repente funcionan perfectamente, ella sabrá que usted descubrió algo. Entonces, ¿qué hago? Le voy a dar un auto prestado por unos días. Dirá que el suyo está en el taller. Eso le dará una excusa para no usarlo y también la mantendrá segura. Asentí. Todo estaba sucediendo tan rápido. Hace una semana mi mayor preocupación era si las rosas del jardín necesitaban más agua. Ahora estaba en medio de una investigación de asesinato. El asesinato de mi propio hijo. Salí de la comisaría con un auto prestado, un micrófono escondido en mi bolso y un peso en el pecho que apenas me dejaba respirar. El cielo estaba gris, amenazando lluvia. Conduje de regreso a mi casa en piloto automático, mi mente reproduciendo una y otra vez esos mensajes de texto. Los frenos. Un accidente limpio. $200,000. Cuando llegué, la casa estaba exactamente como la había dejado. Silenciosa. Vacía. Pero ahora se sentía diferente. Cada rincón guardaba recuerdos de Rebeca. Su taza de café favorita en el gabinete. El suéter que había olvidado la semana pasada colgado en el respaldo de la silla. La foto de ella y mi hijo en su boda, sonriendo, tomados de la mano. Una mentira. Todo había sido una mentira. Me senté en el sofá de la sala y dejé que las lágrimas fluyeran. Lloré por mi hijo. Por el hombre bueno que confiaba en la mujer equivocada. Lloré por mí misma, por los 6 meses que pasé consolando a su asesina, invitándola a mi casa, compartiendo mi dolor con ella. El teléfono sonó. Era Rebeca. Mi mano se congeló sobre el aparato. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Necesitaba calmarme. Necesitaba que mi voz sonara normal. Hola. Amalia. Hola. ¿Cómo estás? Te noté un poco cansada la última vez que nos vimos. Su voz era dulce, preocupada. La voz de una nuera amorosa. La voz de una mentirosa. Estoy bien, Rebeca. Solo un poco de insomnio, nada grave. ¿Comiste bien hoy? Estaba pensando en pasar mañana y hacerte ese guisado que te gusta. Quería gritarle. Quería decirle que sabía todo. Que había visto los mensajes. Que sabía lo que le hizo a mi hijo. Pero no lo hice. Me encantaría, cariño. Mañana está perfecto. Excelente. Voy como a las 3. Ah, ¿y tu auto? Lo llevaste al mecánico como te sugerí. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo a través del teléfono. Sí, lo llevé esta mañana. Van a tenerlo unos días. Me prestaron uno mientras tanto. Hubo una pausa.
Breve pero perceptible. ¿A qué mecánico fuiste? A uno que me recomendó mi prima Yolanda. En el centro. Otra pausa. Ah, bueno, espero que sea confiable. Dijeron que tenía. Revisión general. Los frenos están bien, solo necesitan cambiar algunas piezas menores. Podía sentir su tensión a través de la línea. Estaba calculando, preguntándose si su plan había fallado, si el mecánico había notado algo sospechoso. Qué bueno que los frenos están bien. Me tenías preocupada. Gracias por tu preocupación, Rebeca. Nos vemos mañana. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Mis manos temblaban. Había funcionado. Le había mentido y ella se lo había creído. O al menos eso parecía. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando cada sonido de la casa. El viento contra las ventanas. El crujir de la madera vieja. En algún momento de la madrugada, escuché un auto pasar lentamente frente a mi casa. Se detuvo por unos segundos y luego siguió su camino. ¿Era Rebeca? ¿O ese hombre, Hugo? ¿Me estaban vigilando? A las 7 de la mañana me levanté, me duché, me vestí con un pantalón negro y una blusa color marfil. Prendí el micrófono en el cuello de la blusa, exactamente como el detective me había mostrado. Era tan pequeño que era prácticamente invisible. Desayuné café negro y pan tostado que no tenía sabor. Todo me sabía a ceniza. A las 3 en punto, el timbre sonó. Miré por la ventana. Era Rebeca. Llevaba una bolsa grande en las manos y esa sonrisa que ya no podía soportar ver. Abrí la puerta. Hola, suegra. Traje todo para el guisado. Me abrazó. Sus brazos alrededor de mí se sentían como serpientes. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarme con asco. Pasa, pasa. Entró a la cocina y comenzó a sacar ingredientes de la bolsa. Carne, papas, zanahorias, especias. Se movía por mi cocina como si fuera su casa. Como si tuviera derecho a estar ahí. ¿Cómo estuvo tu día?, me preguntó mientras cortaba las verduras. Tranquilo. Vi un poco de televisión. Llamé a Yolanda. ¿Y el auto? Ya te llamó el mecánico. Ahí estaba otra vez. Su obsesión con mi auto. No, dijeron que me llamarían en 2 días. Siguió cortando, pero noté que sus hombros se tensaron ligeramente. ¿Sabes qué me dijo Yolanda? Continué, manteniendo mi voz casual. ¿Qué debería hacer ese viaje que siempre quise hacer? A la costa. Antes de que me ponga más vieja. Rebeca dejó el cuchillo sobre la tabla. Se giró hacia mí con los ojos brillantes. ¿Un viaje? ¿Sola? Sí. En auto. Yolanda dice que le haría bien a mi espíritu. Ya sabes, después de todo lo que pasó. Se acercó a mí y tomó mis manos entre las suyas. Sus palmas estaban frías. Amalia, no creo que sea buena idea. Manejar sola a tu edad, por carretera, es peligroso. ¿Y si te pasa algo? Tengo 68 años, no 90. Todavía puedo manejar perfectamente. Pero tu auto está viejo. Los frenos, el motor. ¿Y si falla algo en medio de la nada? Ahí estaba. Los frenos otra vez. Por eso lo estoy revisando ahora. Para asegurarme de que esté en perfectas condiciones antes de ir. Vi algo cruzar por sus ojos. Frustración. Miedo. Cálculo. ¿Cuándo planeas ir? En 2 semanas, quizás 3. Cuando me devuelvan el auto. Se alejó de mí y regresó a la cocina. Siguió cocinando, pero puedo notar la tensión en su espalda, en la forma brusca en que movía las ollas. ¿Te pasa algo, Rebeca? No, nada. Solo estoy preocupada por ti. Eres todo lo que me queda de él. De él. De mi hijo. Del hombre que ella mató. La rabia hervía dentro de mí, pero mantuve mi rostro sereno, mi voz suave. Eres muy buena conmigo, Rebeca. No sé qué haría sin ti. Se giró y me sonrió. Esa sonrisa falsa que ahora podía ver claramente. Siempre voy a cuidarte, Amalia. Siempre. Cenamos el guisado en silencio incómodo.
Ella hacía preguntas sobre mi salud, sobre mis planes, sobre el testamento que mi abogado estaba preparando. Cada pregunta era una daga envuelta en terciopelo. Cuando terminamos, lavó los platos mientras yo guardaba la comida sobrante. ¿Sabes qué estaba pensando?, dijo de repente. Deberías dejarme revisar el auto cuando te lo devuelvan, antes de que hagas ese viaje, solo para estar segura. Ahí estaba. La trampa. Quería otra oportunidad para sabotear mi auto. Es muy amable de tu parte, pero el mecánico lo revisará todo. No quiero molestarte. No es molestia. Insisto. Quiero asegurarme de que estés segura. Me miró directamente a los ojos. Había algo en su mirada. Algo oscuro y determinado. Está bien, dije finalmente. Cuando me lo devuelvan, te aviso. Su sonrisa se amplió. Perfecto. Se quedó una hora más. Hablamos de cosas sin importancia. El clima. Las noticias. Los vecinos. Todo el tiempo sentí el peso del micrófono contra mi piel, grabando cada palabra, cada silencio cargado. Cuando finalmente se fue, cerré la puerta con llave, pasé el cerrojo y me apoyé contra la madera. Mis piernas apenas me sostenían. Caminé al baño y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía ojeras profundas, arrugas que parecían haberse multiplicado en días, ojos cansados. Pero también había algo nuevo en esos ojos. Algo duro y decidido. Rebeca quería matarme. Pero no lo conseguiría. Porque ahora yo sabía su secreto. Y cada segundo que pasaba, cada mentira que ella decía, cada pregunta calculada que hacía, estaba cavando su propia tumba. El teléfono sonó. Era el detective. «Señora Amalia». Recibimos la grabación. Lo hizo muy bien. Ella cayó en la trampa. Mencionó los frenos varias veces. Su interés en revisar su auto es evidencia clara de intención. Es suficiente. Es un comienzo. Pero necesitamos más. Necesitamos que hable sobre su hijo. Sobre el accidente. ¿Cree que pueda sacar el tema? Pensé en mi hijo. En la justicia que merecía. Lo haré, dije. Haré lo que sea necesario. Los siguientes días fueron los más agotadores de mi vida. Cada conversación con Rebeca era un campo minado. Cada palabra que yo decía tenía que ser calculada, medida, diseñada para hacerla hablar sin que sospechara que la estaba manipulando. El detective me llamaba cada noche para revisar las grabaciones. Me daba instrucciones sobre qué temas tocar, qué preguntas hacer, cómo guiar las conversaciones hacia territorios peligrosos. Necesitamos que mencione el accidente de su hijo, me repetía. Que diga algo, lo que sea, que la conecte con lo que pasó. Pero Rebeca era astuta. Siempre desviaba la conversación cuando yo mencionaba a mi hijo. Cambiaba de tema. Se ponía emotiva de formas que ahora reconocía como completamente falsas. Pasó una semana. Luego otra. La frustración me estaba consumiendo. Una tarde, decidí cambiar de estrategia. Si Rebeca no quería hablar del pasado, entonces hablaríamos del futuro. De mi futuro. O mejor dicho, de la falta de él. La invité a tomar café. Era jueves por la tarde. Llovía afuera, una de esas lluvias persistentes de otoño que empapan todo. Cuando llegó, llevaba un impermeable negro y el cabello mojado. Se veía cansada. Había ojeras bajo sus ojos. ¿Estás bien, Rebeca?, le pregunté mientras le servía café. Sí, solo he estado durmiendo mal. Pesadillas. Me pregunté si sus pesadillas incluían a mi hijo. Si su fantasma la visitaba por las noches. Si alguna parte de ella, por pequeña que fuera, sentía culpa. Yo también he tenido pesadillas, dije, sentándome frente a ella. Sobre el accidente. Sobre ese día. Vi cómo su cuerpo se ponía rígido. Es normal, Amalia. El duelo toma tiempo. ¿Tú sueñas con él? Con el accidente. Bajó la mirada a su taza. Sus dedos se apretaron alrededor de la porcelana. A veces. Sueño con la llamada que recibí. La policía diciéndome que había chocado. Que no sobrevivió. Dijeron que los frenos fallaron, continué, observando cada microexpresión en su rostro.
que iba por la autopista y de repente no pudo frenar. Se estrelló contra ese camión a toda velocidad. Sí. Una sola palabra. Seca. Sin emoción. ¿Alguna vez te preguntaste por qué fallaron los frenos? Él acababa de hacer el servicio del auto 2 meses antes. Levantó la mirada bruscamente. Había algo en sus ojos. Alarma. Los accidentes pasan, Amalia. Incluso con autos nuevos. No hay explicación lógica para todo. Supongo que tienes razón, dije, dando un sorbo a mi café. Por eso me preocupa tanto mi propio auto ahora. No quiero que me pase lo mismo que a él. Por eso insisto en revisarlo. Para mantenerte segura. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotras. La lluvia golpeaba contra las ventanas. El reloj de la sala marcaba los segundos con su tic-tac constante. Rebeca, hay algo que necesito decirte. Me miró con atención repentina. ¿Qué pasa? Fui al abogado ayer. Actualicé mi testamento. Vi cómo su respiración se aceleraba ligeramente. Se inclinó hacia adelante. Sí. Sí. Después de pensarlo mucho, decidí dejarte la casa. Tú eres la única familia que me queda. Es lo correcto. Sus ojos se iluminaron. Por un segundo, vi avaricia pura en su mirada. Amalia, no sé qué decir. Es demasiado generoso. Te lo mereces. Has estado a mi lado en los peores momentos. Cuidándome. Preocupándote por mí. Se levantó y me abrazó. Sentí su corazón latiendo acelerado contra mi pecho. Estaba emocionada. Probablemente ya estaba calculando cuánto valía la propiedad, cuánto podría vender. Gracias, Amalia. De verdad. No sabes cuánto significa esto para mí. Oh, sabía exactamente cuánto significaba. Significaba que ahora tenía una razón aún más urgente para matarme. Hay solo una cosa, continué mientras ella se separaba. El abogado dice que el testamento necesita ser validado con ciertos documentos. Y hay un seguro de vida también. $250,000. La cifra flotó en el aire entre nosotras. Vi cómo sus pupilas se dilataban. Es mucho dinero, dijo con voz ronca. Sí. Y todo sería tuyo. La casa, el dinero, todo. Pero primero necesito firmar los papeles finales. El abogado viene la próxima semana. ¿La próxima semana? Sí. El miércoles. Se sentó de nuevo, sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba su taza. Y después de firmar esos papeles, ¿planeas hacer ese viaje que mencionaste? A la costa. Exactamente. Quiero ir el fin de semana siguiente. Ya tengo todo planeado. ¿En tu auto? Sí. Me lo devuelven el lunes. Tendré tiempo de revisarlo antes de ir. Rebeca se quedó callada por un momento, mirando por la ventana hacia la lluvia. ¿Sabes qué? Déjame acompañarte cuando recojas el auto. Así lo reviso yo misma antes de tu viaje. Quiero estar absolutamente segura de que está en perfectas condiciones. Ahí estaba. La oferta que habíamos estado esperando. La oportunidad perfecta para que cayera en la trampa. ¿De verdad harías eso por mí? Por supuesto. No podría dormir tranquila sabiendo que vas a viajar sola en un auto que no he revisado personalmente. Me tomó las manos entre las suyas. Estaban frías y húmedas. Eres como una madre para mí, Amalia. No puedo perderte también. Ya perdí a tu hijo. Si algo te pasara a ti. Las lágrimas en sus ojos parecían reales. Tal vez en algún nivel retorcido, realmente creía sus propias mentiras. Tal vez había actuado tanto tiempo que ya no sabía distinguir entre la verdad y la ficción. Está bien, Rebeca. Iremos juntas el lunes a recoger el auto. Sonrió. Perfecto. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. Allí estaré. Se quedó otros 20 minutos. Hablamos sobre la casa, sobre qué habitaciones necesitaban renovación, sobre el jardín. Ella ya estaba planeando cómo gastar el dinero que aún no tenía. Cuando finalmente se fue, llamé inmediatamente al detective. Cayó en la trampa. Quiere revisar mi auto el lunes.
Dice que quiere asegurarse de que esté seguro para mi viaje. Escuché su respiración pesada al otro lado de la línea. Perfecto. Vamos a preparar todo. El lunes su auto estará listo, pero vamos a tener vigilancia total. Cámaras ocultas. Agentes encubiertos. Si ella intenta sabotear el auto, la atraparemos en el acto. ¿Y el hombre? Hugo. Hemos estado monitoreando sus comunicaciones. Ellos están planeando algo para después de que usted firme los papeles del testamento. Creemos que intentarán el sabotaje justo antes de su supuesto viaje. O sea, el lunes. Exactamente. Por eso es crucial que todo salga perfecto. Puede mantener la actuación unos días más. Miré la fotografía de mi hijo que estaba sobre la repisa. Su sonrisa congelada en el tiempo. Joven. Feliz. Vivo. Puedo hacer lo que sea necesario, respondí. Por él. Esa noche recibí un mensaje de texto de Rebeca. Gracias por confiar en mí, Amalia. Eres la persona más generosa que conozco. No sabes cuánto aprecio todo lo que haces por mí. Leí el mensaje 3 veces. Cada palabra era veneno envuelto en miel. Respondí, eres como una hija para mí, Rebeca. Familia cuida de familia. Su respuesta llegó inmediatamente. Siempre. Te veo el lunes. Descansa bien. Apagué el teléfono y me quedé sentada en la oscuridad de mi habitación. El viento soplaba afuera, haciendo crujir las ramas de los árboles contra la ventana. En 3 días, todo terminaría. En 3 días, Rebeca caería en su propia trampa. En 3 días, mi hijo tendría justicia. Solo tenía que sobrevivir hasta entonces. Me acosté pero no pude dormir. Cada sonido de la casa me sobresaltaba. Cada sombra parecía moverse. En algún punto de la madrugada, escuché un auto estacionarse frente a mi casa. Se quedó allí por varios minutos. El motor apagado. Silencio. Me levanté y miré por la cortina. Era un auto oscuro. No pude ver quién estaba dentro. Después de 10 minutos, arrancó y se fue. ¿Era Rebeca? ¿Hugo? ¿Me estaban vigilando? ¿Planeando algo? El miedo me recorrió la espalda, pero lo empujé hacia abajo. No podía permitirme tener miedo ahora. No cuando estaba tan cerca. Regresé a la cama y esperé a que amaneciera, sabiendo que los próximos días serían los más peligrosos de mi vida. El fin de semana pasó con una lentitud torturante. Cada hora se sentía como un día entero. El detective me llamó el sábado por la mañana para confirmar los detalles del operativo. El lunes tendremos agentes encubiertos en el taller mecánico. Habrá cámaras ocultas instaladas alrededor de su auto. Si ella o su cómplice intentan cualquier cosa, lo grabaremos todo. ¿Y si no hacen nada?, pregunté. ¿Y si esperan a otro momento? Lo dudo. Según sus mensajes, están ansiosos. Usted les acaba de decir que heredarán una fortuna, que va a viajar sola por carretera. Es la oportunidad perfecta. No la dejarán pasar. Tenía razón. La avaricia hace que las personas cometan errores. Y Rebeca estaba hambrienta. El domingo por la tarde recibí otra llamada de ella. Hola, Amalia. Solo confirmaba para mañana. Sigue en pie. Por supuesto. A las 10 en el taller del centro. Perfecto. Oye, estaba pensando, ¿qué te parece si después vamos a almorzar? Para celebrar que ya tienes todo listo para tu viaje. La invitación me revolvió el estómago. Quería celebrar mi futuro asesinato con un almuerzo. Me encantaría, mentí. Conozco un lugar cerca del taller. Excelente. Entonces nos vemos mañana. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Ella sonaba tan normal, tan amigable, como si no estuviera planeando matarme en cuestión de días. Esa noche preparé mi ropa con cuidado. Pantalón gris, blusa color crema, zapatos cómodos. Prendí el micrófono en el cuello de la blusa y me aseguré de que estuviera funcionando correctamente. El detective me había dado uno nuevo, más pequeño, con mejor calidad de audio. Esto grabará todo, me había dicho. Incluso susurros. Si ella dice algo incriminatorio, lo tendremos. No dormí nada esa noche. Me quedé despierta viendo el techo,
escuchando el reloj marcar cada segundo. A las 5 de la mañana me levanté, preparé café, me senté en la cocina esperando que amaneciera. Cuando finalmente llegaron las 9, conduje el auto prestado hasta el taller mecánico. Era un lugar pequeño en una calle lateral del centro. Había 3 autos estacionados afuera. Uno de ellos era mi viejo sedán gris. El detective me había explicado que habían instalado cámaras dentro del taller, en los postes de luz cercanos, incluso en un auto estacionado al otro lado de la calle que parecía abandonado pero que en realidad estaba lleno de equipo de vigilancia. Entré al taller. Un hombre mayor con overol manchado de grasa me saludó. «Señora Amalia». «Sí». «Su auto está listo. Todo funciona perfectamente». Me entregó las llaves. Sus ojos me dijeron sin palabras que él sabía lo que estaba pasando, que era parte del operativo. «Gracias», dije en voz alta. «Mi nuera vendrá en un momento para revisarlo antes de que me lo lleve». «Por supuesto. Puede esperarla aquí». Me senté en una silla de plástico en la pequeña área de espera. Las paredes estaban cubiertas de calendarios viejos con fotografías de autos clásicos. Olía a aceite de motor y gasolina. Mis manos sudaban. A las 10:05, un auto color vino se estacionó frente al taller. Rebeca salió. Llevaba jeans oscuros y una chaqueta negra. Me saludó con la mano y entró. «Perdón por el retraso. El tráfico estaba terrible». «No te preocupes. Acabo de llegar yo también». Me abrazó. El abrazo de Judas. «¿Entonces este es tu auto?», preguntó, caminando hacia mi sedán gris. «Sí. El mecánico dice que está todo bien. Pero me sentiría mejor si tú lo revisas». «Por supuesto. Déjame ver». Sacó las llaves de mi mano y abrió el capó. Se inclinó sobre el motor, tocando cosas, revisando niveles. El mecánico la observaba desde lejos, fingiendo estar ocupado con otro auto. «El motor se ve bien», dijo después de varios minutos. «¿Puedo probarlo?» «Adelante». Entró al auto y arrancó el motor. Lo dejó encendido por un momento, escuchando. Luego lo apagó y salió. «Suena perfecto. Ahora déjame revisar abajo». Se agachó junto al auto, mirando debajo del chasis. Estuvo allí por casi 10 minutos. Yo permanecí de pie cerca de la entrada del taller, observando, sintiendo cada segundo como una eternidad. Cuando finalmente se levantó, tenía una expresión extraña en el rostro. «¿Todo bien?», pregunté. «Sí, todo está perfecto». «Demasiado perfecto», diría yo. Este mecánico hizo un trabajo excelente. Había algo en su tono. Decepción. Frustración. «Qué alivio», dije. «Entonces puedo hacer mi viaje sin preocupaciones». «Sí. Aunque sabes, Amalia, he estado pensando. ¿Por qué no dejas que yo conduzca contigo? Podríamos hacer el viaje juntas. Sería más seguro». «Es muy amable de tu parte, pero quiero hacerlo sola. Necesito tiempo para pensar, para procesar todo». Vi tensión en su mandíbula. No le gustaba mi respuesta. «Entiendo. Pero al menos déjame darte mi número de mi mecánico de confianza, por si acaso necesitas algo en el camino». «Ya tengo tu número, Rebeca». «No, me refiero a mi mecánico. Hugo. Es excelente. Tiene un taller cerca de aquí. Si tienes cualquier problema con el auto, él puede ayudarte inmediatamente». Hugo. Estaba tratando de conectarme con su cómplice, preparando el terreno para el siguiente movimiento. «Está bien», dije. «Dame su número». Sacó su teléfono y me dictó un número que anoté en mi celular. El número de un asesino. «Hugo es muy bueno», continuó. «De hecho, ¿sabes qué? Deberías pasar por su taller antes de tu viaje. Solo para una revisión final. Doble seguridad». «Pero este mecánico ya revisó todo». «Lo sé, pero Hugo es especialista en frenos. Y después de lo que pasó con mi esposo». Se detuvo, su voz quebrándose dramáticamente. «Solo quiero estar segura de que no te pase lo mismo». Ahí estaba otra vez. Los frenos. Siempre los malditos frenos. «Está bien, Rebeca. Iré a ver a tu mecánico».
Su rostro se iluminó. ¿De verdad? Sí. ¿Cuándo sugieres? ¿Qué te parece mañana? Yo podría acompañarte. Así conozco a Hugo y me aseguro personalmente. Mañana está bien. Salimos del taller. Pagué al mecánico y le di las gracias. Rebeca y yo fuimos al restaurante que había mencionado. Un lugar pequeño con mesas de madera y manteles blancos. Ordenamos comida que apenas pude tocar. Ella habló sin parar sobre el viaje, sobre la costa, sobre lo bien que me haría el aire del mar. Todo el tiempo sus ojos tenían ese brillo calculador. ¿Ya firmaste los papeles del testamento?, preguntó entre bocados de ensalada. El miércoles. El abogado viene a casa. Y después de eso te vas de viaje. El viernes. Quiero descansar un día después de firmar todo. Asintió lentamente, procesando la información, calculando su ventana de oportunidad. Tiene sentido. Y ese mecánico, Hugo, mañana podría hacer la revisión final. Así el jueves y viernes tu auto está listo y perfecto para el viaje del sábado. Estaba apresurando todo, empujándome hacia Hugo, hacia la trampa que habían preparado. Sí, mañana voy con Hugo, confirmé. Terminamos de almorzar. Ella pagó la cuenta a pesar de mis protestas. Es lo menos que puedo hacer después de todo lo que vas a dejarme, dijo con una sonrisa. Nos despedimos en el estacionamiento. Me abrazó por mucho tiempo. Cuídate mucho, Amalia. Eres muy importante para mí. Tú también, Rebeca. La vi alejarse en su auto color vino. En cuanto desapareció de vista, saqué mi teléfono y llamé al detective. ¿Consiguieron algo? Sí. Las cámaras la grabaron mirando debajo del auto por casi 10 minutos. Estaba buscando algo. Probablemente esperaba encontrar los frenos ya saboteados del trabajo anterior. Cuando vio que estaban bien, se frustró. Me dio el número de Hugo. Quiere que vaya a su taller mañana. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Esa es la trampa. Ella lo está preparando todo para que Hugo termine el trabajo. ¿Qué hago? Va a ir. Pero no sola. Vamos a tener agentes en todas partes. Y esta vez, cuando intenten sabotear su auto, los atraparemos a ambos. Conduje de regreso a casa con el corazón latiendo fuerte. Mañana. Todo pasaría mañana. Esa noche, mientras estaba sentada en mi sala, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Hola, señora Amalia. Soy Hugo, el mecánico. Rebeca me contó que viene mañana. Estoy disponible a las 2 de la tarde. Mi taller está en la calle Industria 847. La espero. Leí el mensaje varias veces. Este era el hombre que mató a mi hijo. El hombre que había planeado matarme a mí también. Y mañana estaría frente a frente con él. Respondí, perfecto. Allí estaré. Gracias. Su respuesta fue inmediata, para servirle. Hasta mañana. Guardé el teléfono y me quedé mirando la oscuridad fuera de mi ventana. Mañana enfrentaría al asesino de mi hijo. Mañana la verdad saldría a la luz. Y mañana, finalmente, empezaría la justicia. El martes amaneció nublado y frío. Me desperté a las 6 de la mañana después de haber dormido apenas 3 horas. Las pesadillas me habían atormentado toda la noche. Soñé con mi hijo, con el accidente, con sus frenos fallando en esa autopista mientras él gritaba mi nombre. Me duché con agua tan caliente que casi me quemó la piel. Necesitaba sentir algo además del miedo que me estaba consumiendo. Me vestí con ropa simple. Pantalón negro, blusa color beige, el micrófono prendido en el cuello como siempre. El detective me llamó a las 8. Señora Amalia, escúcheme con atención. Hoy tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Hugo es peligroso. Tiene antecedentes por asalto. No es solo un mecánico corrupto, es un criminal con experiencia. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. Y aún así quieren que vaya. Tendrá protección en todo momento. Habrá 3 agentes encubiertos en el taller. Uno se hará pasar por cliente, otro por empleado, y un tercero estará en un vehículo afuera. Si algo sale mal, intervendremos inmediatamente. ¿Y Rebeca? Estará allí.
Según los mensajes que interceptamos, ella planea llegar después que usted. Quiere que Hugo hable con usted primero, que gane su confianza. Luego ella aparecerá como la nuera preocupada que solo quiere lo mejor para su suegra. Es repugnante. Lo sé. Pero estamos cerca, señora Amalia. Muy cerca. Solo necesitamos que mantenga la calma y siga el plan. Colgué y pasé las siguientes horas en un estado de ansiedad constante. No podía comer. No podía concentrarme. Caminaba de un lado a otro de mi casa como un animal enjaulado. A la 1:30, salí hacia el taller de Hugo. La dirección me llevó a una zona industrial en las afueras de la ciudad. Edificios viejos de concreto, calles llenas de baches, perros callejeros buscando comida en los basureros. El taller estaba al final de una calle sin salida. Era un edificio de metal oxidado con un letrero despintado que decía Mecánica Hugo, frenos y suspensión. Había 2 autos estacionados afuera, ambos viejos y golpeados. Estacioné mi sedán gris frente al taller. Mis manos temblaban sobre el volante. Respiré profundo 3 veces antes de bajar del auto. La puerta del taller estaba abierta. Adentro olía a aceite quemado y metal. Había herramientas por todas partes, partes de autos apiladas en las esquinas, el piso manchado de grasa negra. Un hombre salió de la parte trasera limpiándose las manos con un trapo sucio. Era él. Hugo. Más alto de lo que parecía en las fotos, con brazos gruesos llenos de tatuajes, cabello corto, barba de varios días. Sus ojos eran fríos, calculadores. «¿Señora Amalia?», preguntó con voz grave. «Sí». «Hugo Martínez. Un placer». Extendió su mano. Estaba sucia de grasa. Estreché su mano brevemente. Su palma era áspera, fuerte. Esta era la mano que había saboteado el auto de mi hijo. «Rebeca me habló mucho de usted», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Dice que va a hacer un viaje largo y quiere asegurarse de que su auto esté perfecto». «Sí, voy a la costa». «Excelente. Es un viaje bonito. Pero esas carreteras de montaña pueden ser peligrosas. Especialmente los frenos. Hay que revisarlos muy bien». Ahí estaba. Los frenos. Otra vez. «Por eso estoy aquí», dije, manteniendo mi voz firme. «Rebeca dice que usted es el mejor. Hago mi mejor esfuerzo». Caminó alrededor de mi auto, observándolo con atención profesional. «¿Cuántos años tiene este coche?» 15. Silbó. «Es viejo. Los frenos de un auto así necesitan atención constante. ¿Cuándo fue la última vez que los cambió?» «No estoy segura. Hace tiempo». «Déjeme revisarlo». «Suba al auto y arranque el motor». Hice lo que me pidió. Él levantó el capó y comenzó a revisar el motor. Podía verlo a través del parabrisas, sus manos moviéndose con eficiencia, su rostro concentrado. Después de varios minutos, cerró el capó y se acercó a mi ventana. «Todo se ve bien aquí arriba. Ahora necesito revisar abajo. Voy a levantar el auto». «¿Cuánto tiempo tomará?» 1 hora, quizás 2. Depende de lo que encuentre. ¿Puede esperar o prefiere volver más tarde?» «Puedo esperar». «Perfecto. Hay una sala de espera allá». Señaló hacia una puerta al fondo del taller. «Hay café, aunque está bastante malo, debo advertirle». Intentó hacer una broma, pero su sonrisa era mecánica, falsa. Bajé del auto y caminé hacia la sala de espera. Era un cuarto pequeño con 2 sillas de plástico, una mesa llena de revistas viejas, y una cafetera que parecía no haber sido lavada en años. Me senté en una de las sillas y fingí hojear una revista. A través de la ventana sucia podía ver a Hugo trabajando en mi auto. Lo levantó con un gato hidráulico y se deslizó debajo. Podía ver sus piernas sobresaliendo, escuchar el sonido de herramientas contra metal. Un hombre entró al taller. Joven, con overol de trabajo. Uno de los agentes encubiertos. Se acercó a otro auto y comenzó a trabajar en él, pero sus ojos vigilaban constantemente a Hugo. Pasaron 30 minutos. Luego 45. Mi ansiedad crecía con cada minuto. Finalmente, Hugo salió de debajo de mi auto. Se sacudió la ropa y caminó hacia la sala de espera.
Su expresión era seria. Señora Amalia, necesito hablar con usted. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasa? Sus frenos están en muy mal estado. Las pastillas están gastadas, los discos tienen grietas, y hay una fuga en el líquido de frenos. Es peligroso. Muy peligroso. Mentía. El otro mecánico había revisado todo apenas ayer. Los frenos estaban perfectos. ¿Qué tan peligroso?, pregunté. Si conduce así por carretera de montaña, los frenos podrían fallar completamente, especialmente en las bajadas. No podría detenerse. Sería como lo que le pasó. Se detuvo, fingiendo incomodidad. ¿Como lo que le pasó a quién? A su hijo. Rebeca me contó. Lo siento mucho. Fue un accidente terrible. Sí. Los frenos fallaron. Exactamente. Y sus frenos están igual de mal. Peor, incluso. Me puse de pie, acercándome a él. ¿Puede arreglarlos? Puedo. Pero va a tomar tiempo. Y no es barato. Estamos hablando de al menos $800 en partes y trabajo. Está bien. Hágalo. Pareció sorprendido. ¿Está segura? Es mucho dinero. Mi vida vale más que $800. Si dice que es peligroso, entonces arréglelo. Algo cruzó por su rostro. Frustración. Su plan no estaba funcionando como esperaba. El problema es que no tengo todas las partes aquí. Necesito ordenarlas. Tomaría hasta mañana. Entonces las ordena y lo arregla mañana. Pero su viaje. Lo puedo posponer un día. No hay problema. Se frotó la barbilla, pensando. Está bien. Déjeme llamar a mi proveedor. Sacó su teléfono y se alejó varios pasos. Lo vi marcar, hablar en voz baja. Pero algo me decía que no estaba llamando a ningún proveedor. Regresó después de 2 minutos. Buenas noticias. Pueden entregarme las partes esta tarde. Podría tener su auto listo para mañana al mediodía. Perfecto. Tiene cómo regresar a su casa. Puedo llamar a alguien. O puede dejar el auto aquí y yo se lo llevo mañana cuando esté listo. Conozco su dirección. Rebeca me la dio. Por supuesto que la tenía. Probablemente había estado vigilando mi casa durante semanas. Prefiero recogerlo yo misma. Mañana al mediodía. Entonces. Como guste. Voy a necesitar un adelanto. La mitad ahora, el resto cuando recoja el auto. Saqué mi billetera y le di $400 en efectivo. Él contó los billetes lentamente, doblándolos y guardándolos en el bolsillo de su overol. Perfecto. La veo mañana, señora Amalia. Llamé a un taxi y esperé afuera del taller. Hugo regresó a trabajar en mi auto, pero podía sentir su mirada sobre mí de vez en cuando. El taxi llegó después de 15 minutos. Mientras me alejaba, miré por la ventana trasera. Hugo estaba de pie frente a su taller, observando el taxi partir, su teléfono pegado a su oreja. Estaba llamando a Rebeca, reportando que su plan estaba en marcha. Mi teléfono sonó. Era el detective. Lo tenemos. Las cámaras captaron todo. Hugo mintió sobre el estado de sus frenos. Y más importante, lo grabamos debajo de su auto manipulando algo. Los técnicos están analizando el video ahora, pero parece que instaló un dispositivo en la línea de frenos. Un dispositivo. Un pequeño mecanismo que cortará la línea de frenos gradualmente mientras conduce. Los frenos funcionarán normalmente al principio, pero después de unos kilómetros, cuando esté en esa carretera de montaña que Rebeca mencionó, fallarán completamente. Parecerá un accidente. Desgaste natural. Mi sangre se heló. Ese era el plan. Entregarme el auto mañana, yo conduciría hacia la costa, y en algún punto de esas curvas peligrosas, mis frenos dejarían de funcionar. Moriría exactamente como mi hijo. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté con voz temblorosa. Ahora esperamos. Mañana cuando vaya a recoger el auto, estaremos listos. Los arrestaremos a ambos. A Hugo por intento de asesinato y sabotaje. Y a Rebeca como cómplice. ¿Y si algo sale mal? No saldrá mal.
Confíe en mí. Colgué y miré por la ventana del taxi. La ciudad pasaba borrosa. Mi vida entera había cambiado en cuestión de semanas. De ser una viuda solitaria a ser el blanco de un plan de asesinato. Pero mañana todo terminaría. Mañana habría justicia. Esa noche no pude cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, veía el rostro de Hugo, sus manos sucias manipulando mi auto, instalando ese dispositivo que estaba diseñado para matarme. Veía a Rebeca sonriendo, contando el dinero que heredaría de mi muerte. A las 3 de la mañana me levanté y caminé por la casa. Toqué las paredes, los muebles, las fotografías. Esta casa había sido mi hogar durante 40 años. Aquí crié a mi hijo. Aquí envejecí con mi esposo. Y Rebeca quería arrebatármela. Quería que muriera para quedarse con todo. El teléfono sonó a las 7 de la mañana. Era Rebeca. Buenos días, Amalia. ¿Cómo dormiste? Su voz era dulce como la miel, venenosa como el arsénico. Bien, gracias. ¿Fuiste ayer con Hugo? Sí. Dice que mis frenos están muy mal, que necesitan reemplazo completo. ¿O no? De verdad. Podía escuchar la falsa preocupación en su voz. Sí. Está ordenando las partes. El auto estará listo hoy al mediodía. Qué suerte que lo revisaste antes del viaje. Imagina si hubiera salido a la carretera con esos frenos. Podría haber sido terrible. Terrible. Como si no supiera exactamente cuán terrible habría sido. Como si no lo hubiera planeado hasta el último detalle. Sí. Gracias por recomendarme a Hugo. Es muy profesional. Es el mejor. Oye, ¿quieres que te acompañe hoy a recoger el auto? Puedo pasar por ti. No es necesario, Rebeca. Ya llamé un taxi. Hubo una pausa breve. Bueno, pero al menos déjame ir contigo al taller. Quiero asegurarme de que todo quedó bien. Por supuesto que quería estar allí. Quería ver con sus propios ojos que la trampa estaba perfectamente instalada. Quería despedirse de mí sabiendo que sería la última vez que me vería con vida. Está bien. Nos vemos allá a las 12. Perfecto. Hasta entonces. Colgué y llamé inmediatamente al detective. Rebeca estará allí. Quiere ver el auto. Mejor. La arrestaremos a ambos al mismo tiempo. Tenemos todo preparado. 3 unidades de patrulla estarán cerca, fuera de vista. En el momento en que tenga el auto y podamos confirmar el sabotaje, entraremos. ¿Y si niega todo? Si dice que no sabía lo que Hugo estaba haciendo. Tenemos los mensajes entre ellos. Tenemos las grabaciones de sus conversaciones. Tenemos evidencia de que ella puso el rastreador en su auto. Y tenemos las transferencias de dinero que ella le hizo a Hugo hace 6 meses, justo después de la muerte de su hijo. El dinero del seguro de vida. Así que era verdad. Le había pagado por matar a mi hijo. $10,000, continué el detective. Transferidos en 3 pagos para no levantar sospechas. Pero los encontramos todos. Cerré los ojos. $10,000. Ese era el precio de la vida de mi hijo. 10,000 miserables dólares. Señora Amalia, necesito que esté preparada para lo que va a pasar hoy. Va a ser intenso. Cuando entremos, habrá gritos, resistencia. Rebeca probablemente intentará manipularla, hacerse la víctima. No ceda. Manténgase firme. Lo estaré. Y recuerde, lleve el micrófono. Todo lo que diga será grabado y usado como evidencia. Pasé las siguientes horas preparándome. Me duché, me vestí con cuidado. Pantalón negro, blusa blanca, zapatos cómodos. Prendí el micrófono en el cuello de la blusa. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma de hace 3 semanas. Había envejecido años en días. Pero también había algo nuevo en mis ojos. Fuerza. Determinación. Justicia. El taxi llegó a las 11:30. Conduje en silencio hacia el taller de Hugo, viendo la ciudad pasar por la ventana. El cielo estaba despejado. Hacía un día hermoso. Irónico para lo que estaba por suceder. Llegué al taller a las 12:05.
El auto de Rebeca ya estaba estacionado afuera. Ella estaba de pie junto a la entrada, hablando con Hugo. Ambos se giraron cuando el taxi se detuvo. Pagué al conductor y bajé. Rebeca corrió hacia mí con los brazos abiertos. Amalia, aquí estás. Hugo me estaba diciendo que el auto quedó perfecto. Me abrazó. Sentí náuseas. Señora Amalia, dijo Hugo acercándose. Su auto está listo. Cambié las pastillas de freno, los discos, reparé la fuga. Quedó como nuevo. ¿Puedo verlo? Por supuesto. Me llevó hacia mi sedán gris. Estaba estacionado dentro del taller. Se veía igual que siempre. Pero ahora llevaba dentro un mecanismo mortal. Hice una prueba de manejo, continuó Hugo. Los frenos responden perfectamente. Puede manejar tranquila a donde quiera. ¿Incluso a la costa? ¿Por esas carreteras de montaña? Especialmente por ahí. Los frenos están diseñados para manejar bajadas pronunciadas. No tendrá ningún problema. Mentiroso. Sabía perfectamente que tendría un problema. Un problema fatal. ¡Qué alivio!, dije. ¿Cuánto le debo? Ya me dio 400. El resto son otros 400. Saqué mi billetera y conté los billetes. $800. El precio de mi asesinato. Hugo tomó el dinero y me entregó las llaves. Placer hacer negocios con usted. Rebeca se acercó y puso su mano en mi hombro. ¿Ves, Amalia? Te dije que Hugo era el mejor. Ahora puedes hacer tu viaje sin preocupaciones. Gracias a ambos, dije, manteniendo mi voz calmada aunque mi corazón latía como tambor. ¿Cuándo sales?, preguntó Hugo con curiosidad casual. Pasado mañana. El viernes por la mañana. Perfecto. Vas a disfrutar mucho. La costa es hermosa en esta época. Rebeca rodeó el auto, tocando el capó, las llantas, como una madre orgullosa. Se ve tan bien. Hugo, realmente hiciste un trabajo excelente. Es mi especialidad, respondió él con una sonrisa torcida. En ese momento, escuché el sonido de sirenas a la distancia. Débil al principio, luego más fuerte. Hugo y Rebeca intercambiaron una mirada rápida. ¿Qué es eso?, preguntó Rebeca. Las sirenas se acercaban. Hugo caminó hacia la entrada del taller, mirando hacia la calle. 3 patrullas policiales doblaron la esquina, sus luces rojas y azules iluminando todo. Se detuvieron frente al taller con un chirrido de llantas. El detective salió de la primera patrulla, seguido por 6 oficiales más. Hugo Martínez y Rebeca Salazar están bajo arresto. El rostro de Hugo se volvió blanco. Rebeca se giró hacia mí con ojos enormes, llenos de shock. ¿Amalia? ¿Qué está pasando? Los oficiales entraron al taller con armas desenfundadas. Manos arriba. Ambos. Hugo levantó las manos lentamente. Su mandíbula estaba apretada, sus ojos llenos de odio mirando directamente hacia mí. Rebeca no se movió. Solo me miraba con una expresión de total incredulidad. Amalia, ¿qué es esto? ¿Por qué está la policía aquí? Rebeca Salazar, dijo el detective acercándose a ella. Está arrestada por conspiración para cometer asesinato, por el asesinato de su esposo hace 6 meses, y por intento de asesinato de Amalia Reyes. ¿Qué? Eso es ridículo. Yo no hice nada. 2 oficiales la tomaron de los brazos. Ella se resistió, gritando. Amalia, diles que es un error. Yo nunca te haría daño. Hugo Martínez, continuó el detective, está arrestado por asesinato, sabotaje vehicular e intento de asesinato. Hugo no dijo nada. Solo me miró con esos ojos fríos, calculadores. No había miedo en su rostro. Solo rabia de haber sido atrapado. Los oficiales se esposaron a ambos. Rebeca seguía gritando, llorando, protestando su inocencia. Es una locura. Amalia, por favor. Soy tu familia. Me acerqué a ella. Los oficiales me dejaron pasar. Nos quedamos cara a cara, sus muñecas esposadas, sus ojos llenos de lágrimas. Familia, repetí en voz baja. Como la familia que mató a mi hijo por dinero. Su rostro cambió. Las lágrimas se secaron instantáneamente.
Por un segundo, la máscara cayó completamente. No sabes de qué hablas, siseó. Sé todo, Rebeca. Los mensajes. El dinero que le pagaste a Hugo. El rastreador que pusiste en mi auto. El plan para matarme igual que mataste a mi hijo. No tienes pruebas. Tengo todas las pruebas que necesito. El detective se acercó con una tablet. Señora Rebeca, reconoce estos mensajes. Le mostró la pantalla. Vi cómo sus ojos se movían de izquierda a derecha, leyendo sus propias palabras. Su propia condena. Esos mensajes pueden ser falsificados, dijo débilmente. ¿Y las transferencias bancarias? ¿Y las grabaciones de sus llamadas? ¿Y el testimonio del señor Martínez aquí presente? Hugo la miró con desprecio. No voy a caer solo, Rebeca. Si yo caigo, tú caes conmigo. Ella se volvió hacia él con furia. Cállate. Tú arruinaste todo. Tú me metiste en esto. Tú querías el dinero. Comenzaron a gritarse el uno al otro, acusándose, culpándose. Exactamente como el detective había predicho. Los criminales siempre se traicionan al final. Yo solo observaba, sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. Los oficiales los arrastraron hacia las patrullas. Rebeca giró su cabeza hacia mí una última vez. Te arrepentirás de esto, vieja estúpida. Y ahí estaba. La verdad. El odio real. Ya no había actuación, no había dulzura falsa. No, dije calmadamente. Tú eres quien se arrepentirá. Por el resto de tu vida. Las puertas de las patrullas se cerraron con un golpe seco. Vi a Rebeca a través de la ventana, su rostro contorsionado en rabia, gritando palabras que no podía escuchar. Hugo estaba en otra patrulla, su cabeza inclinada hacia abajo, derrotado. Los autos policiales arrancaron uno por uno, llevándose a los asesinos de mi hijo. Las sirenas se alejaron hasta convertirse en un eco distante, y luego en silencio. Me quedé de pie en medio del taller vacío, temblando. Mis piernas finalmente cedieron y tuve que apoyarme contra la pared para no caer. El detective se acercó y puso su mano en mi hombro. Señora Amalia, lo hizo increíblemente bien. Su valentía hizo posible todo esto. ¿Qué pasa ahora?, pregunté con voz débil. Ahora viene el proceso legal. Ambos serán procesados por asesinato en primer grado, conspiración, intento de asesinato. Con toda la evidencia que tenemos, pasarán el resto de sus vidas en prisión. ¿Y el auto? El dispositivo que instaló Hugo. Nuestros técnicos ya lo están removiendo. Era exactamente lo que pensábamos. Un mecanismo que habría cortado la línea de frenos después de aproximadamente 50 kilómetros de conducción. Justo cuando estaría en esas curvas de montaña. Habría perdido los frenos completamente. Ninguna posibilidad de sobrevivir. Cerré los ojos. Así es como murió mi hijo. Conduciendo por la autopista, confiado, y de repente descubriendo que sus frenos no respondían. El terror en sus últimos segundos de vida. ¿Pueden probarlo? ¿Qué hicieron lo mismo con mi hijo? Estamos exhumando el auto del depósito donde quedó después del accidente. Nuestros expertos forenses lo van a examinar completamente. Si encontramos evidencia de sabotaje similar, podremos conectar directamente a ambos crímenes. Un técnico salió de debajo de mi auto sosteniendo un pequeño dispositivo metálico. Era del tamaño de una moneda, con cables delgados y un mecanismo de resorte. Esto es lo que instaló, dijo el técnico mostrándome el objeto. Elegante, discreto, letal. Se activa con la vibración y el calor del sistema de frenos. Después de cierta distancia, corta la línea hidráulica. Los frenos fallan gradualmente, luego completamente. Lo miré con horror y fascinación. Algo tan pequeño. Algo tan mortal. Guárdenlo bien, dije. Es la prueba de que intentaron asesinarme. Ya está documentado y será presentado como evidencia. Pasé las siguientes 2 horas en la comisaría dando mi declaración oficial. Conté toda la historia desde el principio. El rastreador, las visitas de Rebeca, las mentiras, el plan. Firmé documentos, identifiqué fotografías, confirmé fechas y horas. Cuando terminé, eran casi las 5 de la tarde.
Salí de la comisaría sintiendo como si hubiera envejecido 10 años en un día. El detective me acompañó hasta un auto policial. La llevaremos a su casa. Y señora Amalia, quiero que sepa que vamos a mantener vigilancia en su domicilio durante las próximas semanas. Rebeca y Hugo tienen conexiones. Es posible que haya otras personas involucradas que no conocemos aún. ¿Cree que corro peligro? No lo creo, pero prefiero ser precavido. Además, es probable que la prensa se entere de este caso. Es sensacional. Nuera que asesina a su esposo y luego intenta matar a su suegra por herencia. Los medios van a querer hablar con usted. No quiero hablar con nadie. No tiene que hacerlo. Tiene derecho a su privacidad. Solo prepárese para la atención. Llegué a mi casa cuando el sol comenzaba a ponerse. Las sombras largas de los árboles cubrían el jardín. Todo se veía igual que siempre, pero nada se sentía igual. Entré y cerré la puerta con llave. La casa estaba silenciosa. Caminé por las habitaciones, tocando las cosas, sintiendo el peso de todo lo que había pasado. Me detuve frente a la fotografía de mi hijo en la repisa. Tenía 25 años en esa foto. Sonriente, joven, lleno de vida. No sabía que la mujer junto a él en su boda, la mujer que prometió amarlo hasta que la muerte lo separara, sería quien lo mataría apenas 15 años después. Ya sé la verdad, mi amor, susurré a la fotografía. Y pronto tendrás justicia. Te lo prometo. Esa noche dormí por primera vez en semanas. Un sueño profundo, sin pesadillas. Cuando desperté al día siguiente, el sol entraba por la ventana y los pájaros cantaban afuera. El teléfono sonó temprano. Era el detective. Señora Amalia, tengo noticias. Examinamos el auto de su hijo. Encontramos evidencia clara de sabotaje en el sistema de frenos. El mismo tipo de dispositivo que instalaron en su auto. Podemos probar definitivamente que fue asesinato. Mi corazón se aceleró. Entonces van a cambiar los cargos. Ya lo hicimos. Rebeca y Hugo ahora enfrentan 2 cargos de asesinato en primer grado, además del intento de asesinato contra usted. Ambos se están culpando mutuamente, tratando de negociar. Pero con la evidencia que tenemos, no hay negociación posible. ¿Cuánto tiempo pasarán en prisión? Con estos cargos, cadena perpetua. Sin posibilidad de libertad condicional. Cadena perpetua. Pasarían el resto de sus vidas encerrados. Nunca volverían a caminar libres. Nunca disfrutarían el dinero que tanto ansiaban. Hay algo más, continuó el detective. Hugo confesó esta mañana. Dijo que Rebeca lo contactó hace 2 años. Que ella estaba desesperada por salir del matrimonio, pero no quería perder el dinero. Le ofreció $20,000 por matar a su esposo y hacer que pareciera un accidente. Él aceptó. $20,000. 10,000 adelantados antes del asesinato. 10,000 después, del seguro de vida. ¿Y yo? Pregunté. ¿Cuánto iba a pagarle por matarme? 50,000. De los 200,000 de su seguro de vida. Más lo que obtuvieran vendiendo su casa. Hugo dice que Rebeca le prometió que podían obtener al menos 300,000 en total. Iban a dividirlo y desaparecer juntos. Entonces ese era el plan completo. Matarme, cobrar el seguro, vender mi casa, y huir juntos a vivir su vida perfecta con el dinero manchado de sangre. Hugo dijo algo más. Sí. Dijo que Rebeca odiaba a su hijo. Que lo consideraba débil, aburrido. Que se había casado con él solo por seguridad financiera. Cuando conoció a Hugo hace 3 años en ese taller, vio una salida. Un hombre más excitante, más peligroso. Y una forma de obtener dinero sin divorciarse. Mi pobre hijo. Vivió sus últimos años sin saber que la mujer que dormía a su lado cada noche lo despreciaba. Que planeaba su muerte mientras se le decía que la amaba. Gracias por decirme, logré decir a través del nudo en mi garganta. Hay una audiencia preliminar en 2 semanas. Necesitará estar presente para testificar. Estará bien. Estaré allí. Colgué y me senté en el sofá de la sala. Las lágrimas comenzaron a fluir. Lloré por mi hijo. Por su vida robada. Por su confianza traicionada. Por todo el futuro que nunca tendría.
pero también sentí algo más. Alivio. Finalmente sabía la verdad. Finalmente había justicia. Los días siguientes pasaron en un borrón extraño. La noticia del arresto se filtró a la prensa tal como el detective había predicho. Reporteros tocaban a mi puerta, llamaban a mi teléfono. Pero yo no respondía. No hablaba con nadie. Mi prima Yolanda vino a visitarme. Se sentó conmigo en la cocina, tomó mis manos entre las suyas. No puedo creer que Rebeca hiciera algo así. Parecía tan dulce, tan preocupada por ti. Todos somos engañados por las apariencias, dije. Ella era buena actriz. Muy buena. ¿Cómo lo soportaste? Fingir que no sabías, actuar normal con ella. Pensando en mi hijo, en la justicia que merecía. Eso me mantuvo fuerte. Yolanda me abrazó. Eres la mujer más valiente que conozco. No me sentía valiente. Me sentía cansada, vacía. Pero también sabía que había hecho lo correcto. La audiencia preliminar llegó rápido. Entré a la sala del tribunal con el detective a mi lado. Vi a Rebeca por primera vez desde su arresto. Estaba sentada junto a su abogado, vestida con un traje gris simple, sin maquillaje, el cabello recogido. Se veía pequeña, derrotada. Cuando me vio, sus ojos se encontraron con los míos por un segundo. No había arrepentimiento en su mirada, solo resentimiento. Hugo estaba en otra mesa con su propio abogado. No me miró ni una vez. El juez entró y comenzó el procedimiento. Escuché mientras el fiscal presentaba los cargos. Asesinato en primer grado. 2 cargos. Conspiración. Intento de asesinato. Las palabras flotaban en el aire, pesadas y finales. Me llamaron a testificar. Subí al estrado con piernas temblorosas. Puse mi mano sobre la Biblia y juré decir la verdad. Y la dije. Toda la verdad. Conté cada detalle. El rastreador debajo del asiento. Las visitas constantes de Rebeca. Sus preguntas sobre mi testamento. La insistencia con los frenos. El encuentro con Hugo. El dispositivo mortal instalado en mi auto. Hablé durante casi 1 hora. Mi voz se quebró varias veces, pero continué. El abogado de Rebeca intentó interrumpir, objetar, desacreditar mi testimonio. Pero el juez lo silenciaba cada vez. Cuando terminé, miré directamente a Rebeca. Mataste a mi hijo. Al hombre que te amaba, que confiaba en ti, que te dio su apellido y su vida. Lo mataste por dinero. Y luego viniste a mi casa, te sentaste en mi mesa, comiste mi comida, y planeaste matarme de la misma forma. No hay perdón para eso. No en esta vida ni en la próxima. Rebeca bajó la mirada. Sus hombros temblaban. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Era rabia contenida. El fiscal presentó la evidencia. Los mensajes de texto. Las transferencias bancarias. Las grabaciones de audio. Las fotografías de vigilancia. El dispositivo saboteador. El informe forense del auto de mi hijo. Pieza por pieza, construyeron un caso irrefutable. El abogado defensor de Hugo intentó argumentar que su cliente había sido manipulado por Rebeca, que ella era la mente maestra, que él solo era un mecánico que cometió un error bajo presión. Pero las pruebas decían lo contrario. Hugo había aceptado dinero. Había instalado dispositivos mortales. Había matado a sangre fría. No era una víctima. Era un asesino. El abogado de Rebeca intentó una estrategia diferente. Dijo que los mensajes podían interpretarse de múltiples formas. Que no había prueba directa de que ella supiera lo que Hugo iba a hacer. Que era una viuda en duelo, confundida y vulnerable. El fiscal destruyó cada argumento con evidencia concreta. Al final de la audiencia, el juez habló con voz firme y clara. He revisado toda la evidencia presentada. Los cargos contra Rebeca Salazar y Hugo Martínez son extremadamente graves. Basándome en la evidencia, hay causa probable suficiente para llevar este caso a juicio. Ambos acusados permanecerán detenidos sin fianza hasta el juicio. La fecha del juicio se establecerá dentro de 3 meses. El mazo golpeó la mesa. El sonido resonó en la sala como un trueno. Rebeca gritó. Esto es injusto. Yo no hice nada.
Amalia está mintiendo. Los guardias la sujetaron mientras ella seguía gritando, luchando contra las esposas. Te vas a arrepentir, vieja. ¿Me escuchas? Te vas a arrepentir. La arrastraron fuera de la sala. Sus gritos se desvanecieron detrás de las puertas pesadas. Hugo no dijo nada. Solo caminó con la cabeza baja, derrotado, sabiendo que su vida había terminado. Salí del tribunal sintiendo un peso enorme levantarse de mis hombros. El detective me acompañó hasta el auto. Lo hizo muy bien allí dentro. Su testimonio fue poderoso. ¿Cuándo será el juicio? En aproximadamente 3 meses. Pero con toda esta evidencia, es muy probable que sus abogados intenten negociar un acuerdo. Cadena perpetua sin posibilidad de apelación a cambio de declararse culpables. Les ahorraría el juicio público y la vergüenza de que cada detalle sucio salga a la luz. ¿Y si no aceptan? Entonces iremos a juicio. Y los destruiremos allí también. Regresé a casa esa tarde sintiendo algo que no había sentido en meses. Paz. No felicidad. La felicidad tardaría mucho tiempo en regresar, si es que alguna vez lo hacía. Pero paz. La paz de saber que había hecho lo correcto. Que mi hijo tendría justicia. Las semanas siguientes fueron más tranquilas. La prensa eventualmente perdió interés. Los reporteros dejaron de llamar. La vida comenzó a volver a algo parecido a la normalidad. Yolanda me visitaba regularmente. Tomábamos café juntas, hablábamos de cosas simples. El clima, las noticias, los vecinos. Cosas normales que me recordaban que la vida continuaba. Un mes después de la audiencia, recibí una llamada del detective. Señora Amalia, tengo noticias. Los abogados de Rebeca y Hugo se acercaron al fiscal. Quieren negociar. ¿Qué están ofreciendo? Se declararán culpables de todos los cargos a cambio de cadena perpetua en lugar de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional después de 25 años. El fiscal está rechazando la oferta. Con esta evidencia, podemos obtener cadena perpetua sin libertad condicional garantizada. Bien. No merecen ninguna posibilidad de salir. Eso pensé que diría. El juicio procederá según lo planeado. 2 meses después, el día del juicio llegó. Entré a la sala del tribunal vestida con un traje negro simple. Me senté en la primera fila, justo detrás de la mesa del fiscal. Rebeca y Hugo fueron traídos separadamente. Ambos se veían diferentes. Rebeca había perdido peso, su rostro estaba pálido y demacrado. Hugo tenía moretones en la cara, probablemente de peleas en la prisión. El juicio duró 5 días. 5 días de testimonios. 5 días de evidencia. 5 días de escuchar cada detalle horrible de cómo planearon y ejecutaron el asesinato de mi hijo. Testigos fueron llamados. Expertos forenses explicaron cómo funcionaba el dispositivo saboteador. Técnicos bancarios mostraron las transferencias de dinero. Especialistas en telecomunicaciones presentaron los mensajes y llamadas. Cada pieza de evidencia era otro clavo en sus ataúdes. En el 4.º día, Hugo tomó el estrado. Su abogado le había aconsejado que testificara, que mostrara remordimiento, que pidiera misericordia. Cometí un error terrible, dijo con voz monótona. Rebeca me ofreció dinero. Yo necesitaba el dinero. Tenía deudas. No pensé en las consecuencias. No pensé en la familia que destruiría. El fiscal lo destrozó en el contrainterrogatorio. No pensó en las consecuencias cuando instaló el dispositivo que mató a un hombre inocente. Yo. No pensó en las consecuencias cuando aceptó dinero manchado de sangre. No era mi intención. No pensó en las consecuencias cuando instaló otro dispositivo para matar a una mujer de 68 años. Hugo no tenía respuestas. Solo excusas vacías. Rebeca no testificó. Su abogado sabía que sería un desastre. En vez de eso, intentó crear duda razonable. Pero no había duda. La evidencia era abrumadora. En el 5.º día, ambos lados presentaron sus argumentos finales. El fiscal fue brillante. Pintó un cuadro claro de avaricia, traición y asesinato premeditado.
Mostró a Rebeca como una manipuladora fría que sedujo a un hombre vulnerable, lo convenció de matar a su esposo, y luego planeó matar a su suegra para obtener aún más dinero. Estas personas, dijo señalando a Rebeca y Hugo, no merecen su compasión. No merecen su misericordia. Merecen pasar el resto de sus vidas pagando por lo que hicieron. El jurado se retiró a deliberar a las 3 de la tarde. Regresaron 4 horas después. El presidente del jurado se puso de pie. En el caso del asesinato de Mauricio Reyes, ¿cómo encuentra al acusado Hugo Martínez? Culpable. En el caso del asesinato de Mauricio Reyes, ¿cómo encuentra a la acusada Rebeca Salazar? Culpable. En el caso del intento de asesinato de Amalia Reyes, ¿cómo encuentra al acusado Hugo Martínez? Culpable. En el caso del intento de asesinato de Amalia Reyes, ¿cómo encuentra a la acusada Rebeca Salazar? Culpable. 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 La palabra resonó en la sala como campanas de iglesia. Rebeca comenzó a llorar. Hugo cerró los ojos. El juez programó la sentencia para 2 semanas después. Cuando llegó ese día, el juez no mostró misericordia. Rebeca Salazar y Hugo Martínez han sido encontrados culpables de los crímenes más atroces. Asesinaron a un hombre inocente por dinero. Intentaron asesinar a una mujer vulnerable por avaricia. No han mostrado remordimiento genuino. Por lo tanto, los sentencio a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pasarán el resto de sus días en prisión. El mazo cayó por última vez. Se acabó. 3 meses después, vendí la casa. No podía seguir viviendo allí. Cada habitación tenía recuerdos de Rebeca, de sus mentiras, de su traición. Me mudé a un apartamento pequeño cerca de Yolanda. Un lugar nuevo donde podía empezar de nuevo. Una tarde de domingo, fui al cementerio. Me senté junto a la tumba de mi hijo con flores frescas en las manos. Ya terminó, mi amor, susurré. Ella pagará por lo que te hizo. Ambos pagarán. Para siempre. El viento sopló suavemente entre los árboles. Los pájaros cantaban. El sol brillaba cálido sobre mi rostro. Por primera vez en casi un año, sonreí. No era una sonrisa de felicidad. Era una sonrisa de paz. De justicia. De cierre. Mi hijo podía descansar ahora. Y yo podía finalmente comenzar a vivir otra vez. Miré hacia el cielo despejado y respiré profundamente. La vida continuaba. Y yo también.